Estimados amigos, el pasado 1 de diciembre, la Presidencia de la República convocó a Palacio Nacional a centenares de servidores públicos que trabajan en el Poder Ejecutivo Federal y, según trascendió en la información oficial, los conminó a cumplir con los programas de gobierno y las metas establecidas antes de que concluya el periodo de gestión del Presidente de la República. Aunque no trascendió cuáles fueron los temas prioritarios que se encomendó a los funcionarios atender, es claro que a 12 meses de que termine el sexenio hay muchos y evidentes asuntos por concluir. Para ilustrar lo anterior, basta decir que permanecen inconclusas y en algunos casos desatendidas las acciones necesarias para el cumplimiento de 106 de los 266 compromisos que el presidente de la República firmó ante notario público durante la campaña presidencial de 2012. Eso significa que solo se han cumplido el 40% de dichos compromisos y que 6 de cada 10 promesas de gestión no han sido honradas en los hechos. Los pendientes van desde obras críticas de infraestructura y conectividad hasta recuperar seguridad en ciudades víctimas de niveles sin precedente de violencia. Para ilustrar la magnitud del reto que tiene el Poder Ejecutivo para cumplir con los compromisos que formuló, puede señalarse que sería necesario concluir más de 30 proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 12 de la Secretaría de Educación Pública y 16 en materia de salud en los estados. Desafortunadamente, hay signos de que las prioridades de buena parte de la estructura y recursos del Poder Ejecutivo se están enfocando a la atención de la coyuntura electoral más que a robustecer las acciones y mejorar la eficiencia de gestión para cumplir con los compromisos, programas y metas de gobierno. La Coparmex demanda que hasta el último día de su encargo, los funcionarios del gobierno federal, desde el presidente de la República hasta los servidores públicos de menor jerarquía, cumplan a cabalidad con sus funciones. Aspiramos a contar con funcionarios de tiempo completo, que dejen la política electoral a los partidos y candidatos o en congruencia dejen ya su encargo. Sostenemos que sí hay tiempo, espacio de maniobra y recursos para que se atiendan con eficiencia y transparencia los programas de gobierno en cada dependencia, ordenadamente y hasta que concluya esta administración. Más allá de los compromisos que el propio presidente de la República empeñó durante su campaña, en Coparmex estimamos que es necesario dar seguimiento y resolver los más importantes pendientes que están en el ámbito de facultades del Poder Ejecutivo. Los retos del presidente frente a la nación se ubican en 6 dimensiones críticas: economía, política hacendaria, política social, procuración de justicia, combate a la corrupción y educación. Primero, en materia económica, el Ejecutivo debe presentar ya al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley General de Mejora Regulatoria para el fortalecimiento de la competencia y la competitividad. Hoy, los poderes ejecutivo y legislativo federal están en default constitucional, pues ya precluyó el plazo mandatado en la Constitución de la República para la promulgación de dicha ley. En tanto, el acuerdo presidencial de desregulación 2x1 debe ser cumplido porque parecería serle trampa. Segundo, en materia hacendaria, el Ejecutivo debe impulsar la creación de un Consejo Fiscal Independiente con mandato formal para proporcionar una evaluación independiente y experta en materia tributaria, presupuestal y de responsabilidad hacendaria. Así lo han recomendado a México los más importantes organismos financieros internacionales, y ello ayudaría a dar certidumbre en el largo plazo a la estabilidad macroeconómica del país. Los desafíos emergentes derivados de la inminente reforma tributaria en los Estados Unidos hacen impostergable la discusión de una reforma hacendaria de fondo en México, que repare algunos de los efectos nocivos de la reforma fiscal de 2014 y recupere la competitividad internacional del sistema impositivo mexicano. La reforma fiscal para fortalecer a México debe contener una reducción del impuesto a la renta a cargo de las empresas, mediante una reducción gradual de 1 punto porcentual por año de este impuesto, hasta alcanzar el nivel promedio de los países miembros de la OCDE, que es del 24.66%. Para fortalecer las clases medias y sus niveles de bienestar, es trascendental reducir el ISR para quienes perciben ingresos menores a 10,000 pesos y restablecer la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales para que más y más empresas puedan conferirlas en forma creciente.
no deben seguirse posponiendo decisiones para ampliar la base de contribuyentes mediante un IVA más amplio, complementado con estrategias compensatorias para los hogares de menores ingresos. Tercero, en materia social es imperante conformar un padrón único de programas sociales y en paralelo construir un registro nacional de beneficiarios de programas sociales basado en la cédula de identificación personal. Esas herramientas permitirán realizar una profunda reingeniería de los programas sociales. Los niveles de pobreza y desigualdad así lo exigen. Es impostergable alinear objetivos, eliminar la duplicidad y recurrencia de programas a fin de lograr una mejor focalización del uso de recursos públicos. Y debe evitarse toda acción que pudiera traducirse en la utilización ilegítima de los programas, recursos e información de la Secretaría de Desarrollo Social como herramientas electorales de generación de votos clientelares. Cuarto, en materia de seguridad y procuración de justicia, debe reconocerse que México atraviesa hoy por el periodo más violento del que se tenga registro en los últimos 20 años. Atacar este problema en forma estratégica requiere reestructurar la Comisión Nacional de Seguridad para descentralizarla y proveerle de mayores facultades operativas. Se deben impulsar planes emergentes de seguridad que contemplen diagnósticos y metas basadas en indicadores públicos que comprometan la reducción de los principales delitos que lastran a la sociedad y a las autoridades que informen pública y periódicamente del seguimiento de investigaciones para sancionar los delitos en materia de derechos humanos, asesinatos de periodistas y delitos electorales. En procuración de justicia, el país debe de evolucionar para contar con la Fiscalía General de la República que sea verdaderamente autónoma, eficaz, con controles democráticos y de su gobernanza y respetuosa de los derechos humanos. En esta tarea, la participación política del presidente de la República, respaldando el dictamen ciudadano por una fiscalía que sirva, es fundamental. Quinto, en materia de combate a la corrupción, es fundamental que se coadyuve en su real facultamiento del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y su fortalecimiento con el suministro de recursos financieros, materiales y humanos pertinentes. El Ejecutivo Federal no debe dejar el cargo sin antes promover una generación de reformas que refuercen la lucha contra la corrupción. Por otro lado, emplazamos a que se presenten sin demora las iniciativas de ley de adquisiciones y la de obra pública, así como para que se proceda a la revisión a fondo del fuero constitucional y con ello acotar la impunidad. Sexto, en materia educativa, es necesario dar a conocer los avances que han tenido cada una de las entidades federativas en materia de evaluación de alumnos y de docentes y transparentar el avance del sistema de información y gestión educativa, pieza fundamental para que sea viable la autonomía curricular, uno de los elementos importantes del nuevo modelo educativo. No es aceptable que México ocupe hoy el lugar 117 dentro de 138 países en cuanto a enseñanza de matemáticas y ciencias en universidades. Estimados amigos, la profundidad de estos desafíos obliga a una gestión pública comprometida y eficaz. Ese es nuestro llamado al Poder Ejecutivo Federal, aprovechar hasta el último día de gestión para emprender medidas y acciones que contribuyan al bienestar del país. Muchas gracias.